y nos acompaña en esta oportunidad Sara Salazar, y una de las conductoras que también es comunicadora audiovisual. Sara, ¿cómo estás? Bien, Connie, ¿cómo estás tú? Tanto tiempo sin verte. Tantas lunas, sí. Un gusto que nos acompañes acá y con novedades respecto a lo que está disponible en Disney Plus, Hamilton. Claro, o sea, no tan novedad, porque igual se estrenó el año pasado, sí, pero hace tiempo que teníamos ganas de ver este musical y de comentarlo, y creemos que este es el momento, porque ayuda a levantar un poco los espíritus. Pero tal como mencionas, Hamilton, un musical que llegó a romperla, como se diría en Broadway, batió todos los récords, hizo un antes y un después en cuanto a los musicales, dio mucho que hablar, se transformó en un ícono de la cultura pop en Estados Unidos. Quizás acá no llegó tanto, porque igual el tema que toca es como más local, por así decirlo. Se trata de la historia de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que es Alexander Hamilton, pero lo cuenta de una manera tan original, tan inusual para lo que es Broadway, que nos dejó a todos sorprendidos por su creatividad. Y bueno, y todo esto de la mano del genio de Lin-Manuel Miranda, a quien hemos conocido también, bueno, un tremendo actor de Broadway y todo, pero también lo tuvimos en bandas sonoras como por ejemplo Moana, sí. Y a poquito se ha ido ganando su lugar en Hollywood también participó en la nueva versión de Mary Poppins, y así también se ha hecho famoso él como compositor, además de como actor y cantante. Oye, y bueno, Sara, viendo algunas imágenes, dime. Sí, consulta, ahí... ¿Qué ocurre en general o hay de manera personal para ti, Sara, con los musicales? Porque yo acá he escuchado opiniones divididas. ¿Y qué pasó también aquí en el equipo? Entre Nico, Felipe, tú. Porque los musicales muchas veces nos generan aquí como, ¿te gustan o no te gustan? Como que hay dos bandos. No es como que sí, un poquito sí. Como que, ¿te encanta o no? Mira, me gustó, me costó un poco, digamos, empatizar como con los personajes al principio, porque como te decía, esto habla de una historia netamente estadounidense, pero que tiene hartos elementos que se pueden traspapelar también a nuestra propia historia y a nivel global. Porque la gracia que tiene este musical es que presenta esta historia de este padre fundador de Estados Unidos, sí, pero lo hace de manera con una puesta en escena muy atractiva. Por ejemplo, la mayoría del elenco es bastante diverso. Si tú te fijas, hay muy pocos actores de tez blanca, digamos. La mayoría son de afrodescendientes o latinos, por ejemplo. Y tiene un mensaje súper claro en cuanto al valor de los inmigrantes en la construcción de la historia del país. Que más encima, bueno, se estrenó esto en los teatros en 2015, pero la versión fílmica que estamos revisando nosotros ahora, se estrenó en 2020 en Disney Plus. En plena pandemia se adelantó el estreno. Y estamos hablando en un contexto, en ese caso Estados Unidos, en que está el presidente Donald Trump, por ejemplo, con un discurso súper anti-inmigración. Estamos en un contexto mundial en que hay todas estas crisis migratorias, grandes movimientos de personas, en que también se levantan estas voces anti-inmigración. Y como que vuelve a cobrar vida este mensaje de que buena parte de los grandes logros que se han hecho en muchos países han venido precisamente de inmigrantes. Se pone un poco bajo el foco este tema, y lo hace de una forma súper atractiva en la puesta en escena y también musicalmente, porque todo esto lo hace principalmente en base al hip hop, que era algo que, si bien se había visto en Broadway antes, no había tenido el éxito tan masivo que tiene en este caso Hamilton. Como que Lin-Manuel Miranda se inspiró muchísimo, acertó, pero netamente con las canciones. Hay hip hop, rhythm and blues, un poco incluso de Britpop, hay muchos estilos muy contemporáneos, y también la puesta en escena, los bailes, todo eso con unas coreografías súper actualizadas, que llegó a un público joven y sí, adulto joven, pero fue tan masivo que con decirte que llegó al primer lugar en el ranking Billboard de los discos de rap. Mira. Que comprenderás que las personas que escuchan rap habitualmente no necesariamente son el público que va a ver los musicales a Broadway. Entonces, para que te hagas una idea del impacto y de la calidad de la banda sonora que tiene este musical. Oye, sí, lo que tú mencionabas igual es súper importante destacar dentro del contexto que estábamos con Black Lives Matter, lo que tú mencionabas de los actores afrodescendientes, lo que significa posicionar estas temáticas, y también en esta plataforma que es Disney Plus. Uno pensaría que estaba más creada para niños y niñas y sabemos que terminamos muchos ya más mayorcitos optando por esta plataforma debido a la nostalgia que nos genera alguna cinta, y bueno, y estas situaciones, estas instancias más frescas que nos entregan respecto a eso, los musicales, como tú señalabas, hip hop o la música más urbana,
si bien se da, también rompe un poquito esquemas o lo que significa, insisto, en las plataformas de streaming, porque musicales evidentemente de manera presencial cambia rotundamente todo, es un show en sí, pero cómo cambia esto de lo presencial a la pantalla y lo que estamos viviendo en estos momentos también de acuerdo a estos servicios de streaming. Bueno, como decías tú, claramente el hecho de usar música más contemporánea y hip hop es todo un quiebre, ciertamente cuando uno ve este musical no está viendo La novicia rebelde o algo de la era o de lo más clásico que estamos acostumbrados a ver en cuanto a musicales. Y el hecho de que haya llegado a plataformas de streaming y más encima en plena pandemia, pongamos en el contexto que esto venía de un tremendo éxito, se estrenó el 2015 en un teatro, o sea, el Public Theater, que está fuera de Broadway. Fue tanto el éxito que se vendieron todas las entradas, no había cómo ir a ver la obra, que ya la pasaron pronto a Broadway, que es como las ligas mayores del teatro en Estados Unidos, y también se agotaron todas las entradas, tú tenías que comprar entradas con meses de anticipación. Entonces, hablábamos de 5 años de éxito rotundo en Estados Unidos, y el hecho de que lo estrenen en plataformas de streaming, en este caso Disney Plus, que como bien decías tú, uno pensaría a lo mejor es como más para niños, familiar, pero también tiene harto contenido para jóvenes, para adolescentes y adultos jóvenes también, y bueno, y no tan jóvenes también. Oye, yo uso, y soy súper honesta, yo Disney Plus, ¿qué hago? Veo La Sirenita, la veo todas las veces. Claro, todas las películas de Disney, pero lo que hace es que permite que esta obra llegue a un público mucho más amplio, porque si más encima estamos hablando de un musical que fue tan exitoso que era casi imposible conseguir entradas, sí. Y para empezar había que viajar a Broadway o al West End en Londres, después cuando también se estrenó allá, había que tener ciertos recursos para moverse ahí. Entonces estamos en el contexto pandemia, que estamos todos encerrados y deciden estrenarlo antes, porque se iba a estrenar en 2021, dijeron no, lo adelantamos, la gente lo necesita, y llegó a todo el mundo, digamos, y uno también está expuesto a esta historia, y más que a la historia, a la forma de contar, porque sí. Lo que tiene simpático el rap, que de hecho lo usan harto en la obra, a ver, Lin-Manuel Miranda cuando leyó la historia de este personaje, que tenía esta historia cuando era muy joven, él consideraba que esta rivalidad política que hay, que es lo que te van contando, la historia de este político muy notable en Estados Unidos, de sus rivales, etcétera, que era como una verdadera batalla de hip hop, así como, entonces también hay alta presencia de freestyle, por ejemplo, las batallas de freestyle, que no sé si a lo mejor la gente no las conoce, que cuando un rapero empieza a improvisar en torno a un tema y el otro tiene que responderle y así van. Y ocurre varias veces en este musical que los opositores políticos empiezan a dar su discurso a través de rap y queda súper interesante. Y lo otro que fue un comentario que hizo Nicolás en su momento, es que como es con tanta palabra el rap, puedes contar una historia mucho más larga, pero en un tiempo acotado. Claro. Igual el musical es largo, son 2 horas y media, pero te estás contando la historia completa prácticamente de Alexander Hamilton, o sea, desde los 19 años hasta su muerte. O sea, imagínate la cantidad de contenido que puedes transmitir a través del rap. Entonces, en ese sentido también es como un musical con un buen guión, digo, va más allá solamente de que, qué bonito las canciones, sino que hay un tremendo contenido que además se apega bastante más a la historia de lo que uno pensaría. Oye, Sara, las licencias no son tantas. En ese sentido también, bueno, y yo lo señalaba, tú como comunicador audiovisual, lo que significa llevar a la pantalla también un show, una presentación, que bueno, nos acostumbramos también en medio de esta crisis sanitaria a estar viendo, por ejemplo, obras de teatro, pero que nunca fueron pensadas también para lo audiovisual. Bueno, tú bien lo sabrás, también se grababan las obras de teatro pensadas para los fondos. Entonces, claro. Uno típico que veía una obra de teatro, bueno, y todas las corporaciones culturales empezaron a liberar esto, y era una cámara, plano general, sí. Y ahí uno, ya. Pero esto fue pensado también el registro para la pantalla, podemos ver distintas tomas, hay una cercanía también, no es como que uno se sienta tan lejos de esta presentación. No, de todas maneras, incluso uno podría argumentar que tienes más cercanía que si estuvieses en el teatro mismo, porque los primeros planos, por ejemplo, puedes ver algunos detalles de las actuaciones, de los vestuarios, del maquillaje, y ciertamente aquí el nivel de producción es fantástico. O sea, es cierto que muchos teatros en el mundo tuvieron que improvisar y poner 1, 2 cámaras, 3 cámaras, y que especialmente onerosos, claro, ¿no? Serían muchos recursos. Aquí son muchas cámaras, muchas tomas que se hicieron, fue un trabajo que se comenzó mucho antes, esto fue grabado en 2016, una de las presentaciones que hicieron ese año, imagínate todo el tiempo que estuvieron ahí, hasta que finalmente Disney compró los derechos de esta grabación y decidió estrenarlo, pero claramente es otro lenguaje, y de hecho es un juego bonito, porque si tú lo piensas, el lenguaje cinematográfico cuando comienza el cine, es cosa de las primeras películas que se hicieron, también eran a una cámara y sí. Todo parecía estar grabando un escenario.
y los padres del cine en el fondo son los que se atrevieron a hacer un primer plano, o a mostrar un plano de detalle de una pistola, por ejemplo, de romper ese lenguaje y transformarlo en lo que es el cine. Y lo mismo pasa acá, aquí también el teatro, para poder hacerlo atractivo audiovisualmente, tienen que hacer lo mismo, tienen que mostrarte distintos ángulos que están viendo en pantalla, en una misma escena, ya vamos como en 3, 4 cortes para ir siguiendo la conversación, ir siguiendo el ritmo, digamos, quién es el que lleva como el contenido. Y en ese sentido también está muy bien hecho esta adaptación. Hay algunas versiones, por ejemplo, de ópera que también se hizo en su tiempo, pienso en algunas que están protagonizadas por Pavarotti, por ejemplo, que de vez en cuando las pasaban en la tele y también tenían un nivel de producción súper alto. Yo creo que esto también está como a ese nivel. O sea, se nota que lo hicieron con harto cariño, con harto cuidado, con harta dedicación. Y como te digo, incluso uno podría estar en un lugar privilegiado por sobre, entre comillas, el público que fue al teatro, porque lo puedes ver de mucho más cerca. Sí, y sabes que se me venía a la mente y esta típica frase que uno dice, bueno, en el mundo audiovisual y sobre todo en lo que significa la televisión, el director de orquesta de lo audiovisual. Ahí que tiene que ver cómo está el plano, el sonidista, la cámara dirigiendo, pero acá literalmente hay director de orquesta también, entre lo que es lo musical y lo audiovisual. ¿Cómo va esa sincronía también entre lo que tú señalabas, el montaje, lo que va, por ejemplo, en este momento de freestyle, lo que va pasando a medida que va, bueno, uno sabe también en los musicales, está el momento cúlmine, hay mayores tensiones, va variando, hay diversas etapas que se van desarrollando, cómo se va fusionando también uno como espectador al momento de ver eso y lo que nos preocupa también aquí cómo va sonando. Ahí las gracias, los agradecimientos hay que dárselos a Thomas Kyle, que es el director escénico, digamos, el director como de la obra en general, claro. Porque por lo general, como bien mencionas tú, bueno, depende de la producción, pero está el director de orquesta, está el director de escena, qué sé yo, pero en este caso además está un director general. Y es su visión, trabajaron por supuesto de la mano con Lin-Manuel Miranda, y es el mismo director que también está en esta versión fílmica. Entonces puede mantener su visión del musical, también la pudo traspasar a la versión fílmica, y uno tendría que suponer, y yo creo que se siente en el fondo, que está viendo el mismo producto al final, pero simplemente con otro lenguaje. Pero claro, como bien dices, todo un trabajo, imagínense, de coordinar la música. También hay un director que no solamente ve la dirección escénica en cuanto al movimiento de los personajes cuando están hablando, sino que también está el coreógrafo, por ejemplo. Que aquí está, imagínate la cantidad de coreografías que usan. Está también el director técnico. Esta obra utiliza muy bien los elementos del teatro. Por ejemplo, hay una plataforma giratoria en el centro del escenario, que me recuerda un poco la puesta en escena de Los Miserables, ¿ya? Pero curiosamente esta obra, que también es histórica, que es como la anti-Miserables, porque como va por otro lado, pero lo usa también muy bien, sobre todo cuando hay los típicos duelos con pistola, por ejemplo, sí. o los personajes tienen que trasladarse de un lugar a otro, entonces te ayuda a dar una sensación de espacio que es mucho mayor que el escenario que estás viendo. Y ni hablar del director de iluminación, del director de arte, o sea, es el trabajo de tanta gente que está plasmado. Es como hacer una película al final. O sea, todas estas grandes producciones necesitan un equipo tan grande, y se nota finalmente en el producto que uno después puede consumir. Oye, sí, estaba buscando ahí mismo en la aplicación Disney Plus. Hay una entrevista que se hace a los miembros del elenco también, ahí como para conociendo el detalle, y si quieren ver también el musical en sí y conocer ahí después la conversación. Pero para conocer ahí todo el desmenuzeo que realizan semana a semana en el programa de película, mañana 19 horas ahí en Radio DEC. Así es, mañana a las 19 horas, Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, radiodec.cl. Ahí vamos a estar entrando en detalle de este musical con Felipe, con Nicolás. Hay muchos más datos que entregar. Siempre nos falta tiempo. Son estas películas, estas obras que son tan interesantes. Y bueno, quisiera hablar mucho rato más, pero lo entretenido es que también vamos a escuchar harto de la música, y ahí se van a dar cuenta que las canciones son súper buenas, y uno va a decir, bueno, con razón llegó el número 1 en las listas de rap, porque hasta el día de hoy también estamos con las canciones ahí tarareándolas. Hay un personaje que es el rey Jorge III, que se roba la película, siento yo, que lo interpreta Jonathan Groff. Quizás lo conocieron en Glee, hacía el papel de Jesse. Y él era pero fantástico, y aparece como 9 minutos en total, pero de hecho recibió nominaciones a los Tony. De hecho, esta obra recibió 16 nominaciones a los premios Tony y se ganó 11, para que se hagan una idea. Los premios Tony que premian al teatro estadounidense.
para que se hagan una idea de la calidad de lo que uno puede ver, y está ahí disponible en Disney Plus, no hay que pagar nada extra, así que si no está suscrito lo puede ver. Y bueno, los invitamos a escuchar el programa mañana a las 19 horas en Radio Today. Súper, Sara, como siempre un gusto que nos acompañes acá y que tengas un muy buen fin de semana.